protagonista de todo lo que es creado y en esa construcción de cómo Él se tiene que contraer para permitirnos que esa grandeza de Él la podamos ver, valorar y entender. Y básicamente Bereshit construye una relación del hombre con el Padre, pero esa relación se va extendiendo para mostrar unos hombres sobre la tierra como los patriarcas, ¿cierto? Como Abraham, como Isaac, como Jacob, y la relación de él con el Padre y de cómo se va constituyendo a partir de esa creación una nación que es particular para el Padre, que es Israel. Y con Israel se cierra ese primer momento, o sea, como con todos los hijos que constituyen un pueblo y una nación. Cuando ingresamos al segundo capítulo, que es Shemot, ¿cierto?, al segundo libro, pues está la relación de un hombre, está la relación de un hombre, ¿cierto?, que va a ser llamado como Moshe a través de todo un proceso para su vida, y viene todo lo que se puede vincular a un trabajo de un hombre que con un liderazgo pues puede hacer con el Padre un trabajo que fue ubicar una nación en un espacio diferente a un sitio de esclavitud como lo era Egipto. Pero en ese paso pues hay una serie de pasos, de procesos, de acciones que se desarrollan, que son bien complejas, tanto para el pueblo como para Moisés. Y hace una semana, al terminar Shemot, veíamos algo muy lindo, y es el llamado al pueblo para ser una comunidad. Y cómo esa relación transforma muchos de los elementos del pueblo, de un pueblo que conocía unas relaciones con el Padre desde el egoísmo, y de un pueblo que quería construir una identidad con el Padre para poder alcanzar el propósito de ser nación sobre la tierra. Y ahí cierra Shemot, ¿cierto? Y nos vincula con Vayikra, que es Levítico. Y entonces, en este libro, el primer versículo es muy especial, o sea, yo nunca me había detenido, y yo reconozco que para mí Levítico era un libro que me parecía con tanto detalle que era aburrido. Yo preferí ir a los Salmos, preferí ir a otros libros que no quedarme como leyendo toda la particularidad de Levítico. Pero nos llamó muchísimo la atención con Mari que el libro empieza diciendo, llamó Yuhei Bajei a Moshe, ¿cierto? No dice y le habló y le dijo o le mandó, sino llamó Yuhei Bajei a Moshe. O sea, es la relación entre dos personas que se conocen, porque a veces cuando uno quiere llamar a otra persona le es difícil, porque uno dice, ¿cómo lo llamo? O sea, ¿qué le voy a hablar? ¿Qué es lo que le voy a decir? Es que yo no tengo mucha relación con él. O sea, yo lo llamo y le digo, hola, buenos días, ¿cómo estás? Sí, tal cosa, y colgamos. Pero aquí me pareció muy potente el hecho de que el Padre llamara a Moshe, ¿cierto? O sea, es una relación cercana, es un vínculo con el otro. Y entonces yo decía que el libro se llama Y llamó. O sea, es un llamado que el Padre nos hace a cada uno de nosotros en esa relación con Él, en esa construcción de esa relación que estamos haciendo con Él. Y dice, digamos que es la cercanía del Padre con nosotros, es esa proximidad que Él tiene conmigo. Y cuando eso se da en una relación, independientemente de lo que suceda, esa relación es cercana para mí, no es ajena ni es distante. Y aquí conecto con algo que decíamos hace una semana de Shabbat, que Shabbat era ese momento y ese tiempo donde yo conecto con el Padre en la dimensión en que yo fui creado. Y cuando yo logro hacer eso, yo pienso que uno como persona empieza a sentir que realmente es uno mismo, que no tiene que fingir, que no tengo que hacer más cosas, porque tengo una relación con el otro que independientemente de cómo esté, yo la puedo rehacer o construir con él porque es parte de lo que yo soy. Y eso me parece preciosísimo, porque si no, nos quedamos con una relación del pecado y con una relación del castigo y con una relación del dolor que me parece que hizo mucho daño para nosotros en toda esa complejidad de la religiosidad. Y era, no, yo no hago esto porque Dios me va a castigar, uy no, eso me va a caer un rayo, no, si yo logro hacer tal cosa, ¿cierto? Y entonces
romper esa estructura dentro de uno es compleja, porque nosotros somos más construidos desde el dolor y desde la culpa que desde el amor. Siempre las relaciones que hemos construido, al menos yo las pensaba esta semana, las hemos hecho desde la culpa, o las hemos hecho desde el dolor, o las hemos hecho desde acciones que yo sé que tengo que pagar o que corregir, porque es que me las pide otro. O sea, desde la necesidad de esa corrección. Fíjate que cuando yo tengo una relación, por ejemplo, de amigo, yo puedo ver al amigo como persona. No lo veo como un ser perfecto, lo veo como una persona y entiendo de esa persona quién es y lo que está viviendo, o más bien, lo que esa persona representa para mí en la relación que construimos. Y ahí, renglón seguido, en el verso 2, dice que habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno entre ustedes ofrezcan ofrenda, corbán, que es un término hebreo, y entonces dicen ellos que el corbán significa, la etimología de esa palabra significa acercarse. No la ofrenda como pecado, no la ofrenda como que yo voy a corregir algo que tengo una culpa terrible, sino lo que el Padre nos está diciendo es: acércate, ven a mí, movilízate, o sea, direcciona desde dentro de ti, y no lo hagas porque es una obligación, porque te lo mandan en un lugar donde asistes. Es una palabra que el Padre nos está hablando a cada uno de nosotros. Dago, movilízate, acércate a mí. O sea, quiero charlar contigo, quiero que entendamos lo que está pasando. Y en esa dirección dice que lo que el Padre quería a través de Levítico era establecer una relación humana de cercanía con nosotros. Y eso me parece muy bello, porque cuando a mí me tratan así, en una relación cercana, humana, pues yo me siento identificado con quien soy y no hago parte de uno más de una masa de personas donde todo el mundo asiste y dice amén, sino yo me siento identificado. Entonces pensábamos con Mari, por ejemplo, lo importante que son las unciones en la casa, ¿cierto? Porque el Padre se tomó el tiempo, por ejemplo, de decir: Melissa, eres como un diamante, tu unción hará esto, podrá transformar esto, podrá cambiar esto. Cuando Melissa se relaciona con el Padre en esa dimensión, el Padre la ve en esa singularidad, en esa particularidad de lo que es ella. No en la particularidad de un montón de personas que allá, sí, allá son 100, sí, usted el 80, bueno, sí, Melissa, gracias. No, Él tiene esa particularidad con la cual nos ve a cada uno de nosotros. Y luego empieza un desarrollo, ya pues vamos a hablarlo, de lo que el Padre establece como qué tendría que hacer el hombre, ¿cierto?, en esa acción. Pero fíjense que aquí, entonces pensábamos es más como yo corrijo algo, porque me duele que yo pierda la relación con Amelia, ¿cierto? ¿Cómo yo lo hago? O sea, ¿qué cosas he construido que no las he hecho bien? ¿Qué cosas yo no he hecho bien, por ejemplo, con Alcira? O sea, ¿qué cosas con Marlencita va de última? ¿Qué cosas no he hecho? Entonces, si yo puedo establecer esa relación con un cercano, por ejemplo, el primer cercano que es mi pareja, ¿sí? O sea, ¿qué cosas no puedo entender todavía de la relación con Mari? ¿Qué cosas todavía me cuestan de esa relación, cierto? Yo puedo entender que Dios construye conmigo una relación similar y que cuando yo entiendo en mi conciencia que me he equivocado con Él, pues lo que es este acto, porque a veces a mí me parecía difícil, por ejemplo, coger el animal, degollarlo, ¿cierto? A mí eso me parece todavía violento, o sea, complejísimo para mí. O sea, por ejemplo, que la persona tenía que, si era el animal del holocausto, tenía que llevarlo, ¿cierto? Tenía que examinarlo, que no tuviera ningún defecto, luego poner las manos sobre la cabeza del animal, como diciéndole: yo sé que usted va a morir por mí. Sí, sacar un cuchillo y degollarlo, yo decía, eso a mí me parece fuerte, muy, muy fuerte, ¿cierto? Y luego pues ya el sacerdote se encargaba de otras cosas, pero la acción más fuerte le tocaba a la persona que iba a presentarse allí, porque tenía una acción que corregir. Pero realmente lo que está haciendo el Padre es diciéndonos: mira, esta relación entre el hombre y Dios se puede corregir y tiene un sentido de corrección a partir de... Y como todas esas correcciones no solo eran por el hombre,
sino también por el animal, también por las sustancias que se empleaban, porque todo esto hace parte de la corrección general que el Padre quiere hacer para que esa cercanía se mantenga. Entonces, a mí me pareció muy lindo. Antes que entrar en los detalles, hoy vamos a hablar un poco de las particularidades de estas cosas, pero a mí me parece lindo que el Padre pueda pensarnos así y que podamos tener ese nivel de cercanía con Él. Obviamente que hoy ya no hay Mizcán, ya no están esos altares, pero por ejemplo yo siempre lo pienso para Dago en mí mismo y en la relación con los demás. Cómo ofrendo mi tiempo, cómo ofrendo mis palabras, mis pensamientos, cómo ofrendo mi actitud, ¿cierto? Porque muchas veces uno puede hacerle daño a otro, aun como lo dice aquí hoy Vallicrá, dice sin intención, pero si usted cae en cuenta, mire lo que tendría que hacer. Entonces me parece muy bonito porque ya en este tercer libro de la Torá es mi relación con el Padre. O sea, ya pasó todo el contexto, ya ahora ya está la ley, ¿cierto? Ya está el Mizcán, ya están los Kohanim, ahora es el pueblo el que entra en esa relación con el Eterno. Y fíjense que una cosa que me parece bella es que los Kohanim no entran en esa discusión, soy yo el que entro ahí. El sacerdote lo único que hace es, hace un puente espiritual entre el Padre y lo que se está haciendo en ese lugar que es santo, pero no soy, o sea, no es el Kohanim el que viene y dice, Amelita, oro por ti, Amparito, oro por ti, no, él lo que hace es ese puente donde dice, tú vienes con tu conciencia, vienes con tu relación conmigo de corazón, yo espero que tú traigas, cortes, hagas y ahora sí yo levanto eso para que suba como olor grato delante del Padre. Entonces, bueno, ahora sí a los que están fuera, a los que están dentro, aquí va a iniciar Amelie hoy para que podamos darle una revisión a este libro en estos primeros 6 capítulos. Bueno, yo quería complementar, ya que el apóstol pues dio todo un panorama de Levítico, ¿cierto? Sí, muy bueno, apóstol. Pues Levítico es un libro bastante complejo para uno aceptarlo y sobre todo pues las descripciones a uno lo ponen un poquito, ¿cierto? Medio nervioso. Pues claro, apóstol, eso es una cosa así. Pero Levítico es un libro muy propicio para poder nosotros establecer una conciencia con el Padre. Levítico, digamos que es la relación entre Nexa y Jot, ¿cierto? En lo que pude discernir y comprender con el Señor, porque la palabra que el Señor me llevó por ejemplo, a poder comprender un poco más allá este Levítico, esta paracha, es cuando dice que va a ser perpetuo. Dije, bueno, si va a ser perpetuo, pero tanto las comunidades, digamos, judías, no todas tienen ni el Mizcán, ni tienen pues que ir a derramar la sangre. ¿Cómo él lo dice que va a ser perpetuo? ¿Por qué lo dice que va a ser perpetuo? Algo que es perpetuo es que lo debe cumplir uno por siempre. Pero no tenemos el Mizcán, no tenemos esas cosas, no tenemos los sacerdotes, no tenemos esa, ¿cómo se llama? Complejidad de construcción de un pueblo, ¿cierto? De armonizar una comunidad dentro de un territorio. Él está hablando específicamente de nosotros. O sea, yo en mí misma soy un pueblo, estoy constituida en un pueblo. Y Levítico lo que hace es quitar, o sea, quitar de nosotros, que era muy difícil quitar eso del castigo, el perdón, la reconciliación, como algo entre dos personas, ¿cierto? Que se debe dar, pero no dentro de mí misma, ¿sí? Porque lo que relata Levítico es lo que se hace en el Mizcán, en la tienda de reunión, ¿cierto? Es un lugar específico. ¿Y quién es la tienda de reunión? Yo. ¿Y quién voy a permanecer por una eternidad? Yo. ¿Y quién es la que va a hacer esos sacrificios? Yo. Pero con una conciencia. No es porque yo lleve
el corderito, bueno, si soy pobre, entonces llevo la harinita. No, es porque soy yo la que estoy realmente entendiendo que una transgresión, donde yo me sujeto en una transgresión, porque siempre echamos la culpa al otro, a las maldiciones, a lo que sea en esta vida. Pero cuando yo escojo algo perfecto, soy yo misma, ¿cierto? Quien me presento y digo, me he sujetado en esto. ¿Por qué? Porque dice, ponle la mano en la cabeza. Me he sustentado en este pensamiento. Sí, me ha sido difícil quitarlo, Señor. Ay, sí, es por herencia, Señor. Ay, sí, es por el ticún, Señor. No, es porque yo lo quise. Es porque yo realmente lo asumí para ello. Entonces, esto es una, Levítico es yo misma, pero en reconocimiento de mi propio actuar desde una conciencia. No de si reconozco mi error, ay, mi pecado, sí, mi pecado, tal cosa. No. Por eso hay calidades de pecados. Como decía Lenny en el derecho. Unos con culpa y otros sin intención. Y nosotros decimos, bueno, fue sin intención, mentiras. Dentro de mí está así algo para causar daño, sea para mí o para el otro. Entonces, Levítico va mucho más allá, porque es presentarme a mí misma. Yo tengo que derramar esa sangre que he contaminado, derramar mi vida para poder ir entendiendo quién soy, el liderazgo que tengo y no encubrirme todo el tiempo. Por eso es que los judíos cada vez son más limpios y pueden tener una conexión y un discernimiento con el Padre extraordinaria, porque no se siguen cubriendo con la misma cobija. Ay, sí, es que no pude, ay, es que sí, es que el otro, ay, es que en ese momento fue muy difícil. Sí, pero tiene un momento en el cual va y se recupera a sí mismo. ¿Sí? Y esto es toda una estrategia de cómo hacer eso, para uno poder vivir, ¿sí?, en una plenitud, digamos acá en Malhut, en una plenitud mucho más propicia, que no me genere tantos cargos de conciencia, tantas cosas. Ay, me tocó ir allá porque sí, pero qué horrible. No, sea franca. ¿Sí me entiende? Sí, me toca ir, no quiero ir. ¿Cuál es el problema? El problema está en que usted no entra dentro de sí mismo. Ahí es el problema. Levítico es entrar porque dice, escoge sin defecto. Yo soy un diseño sin defecto. Soy creado sin defecto. Esos defectos que le he colocado es porque he pasado derechito a Malhut sin poder atravesar ese árbol de la vida. Por eso la vida hay que entregarla, derramarla, la sangre hay que derramarla para que se vuelva a producir una buena sangre, para que se establezca una buena sangre, ¿sí? Y pueda ser quemado dentro de mí todas esas cosas que me han servido en la vida para sostenerme, para pisotear, para juzgar, para criticar, para ofender, para hacer lo que a mí se me ha dado la gana hasta el día de hoy. Cuando uno reconoce eso ante el Señor, la vida cambia y el acercamiento cambia, y cuando me veo al espejo cambio, así sigan saliendo arrugas, así sigan saliendo canas, así sea lo que sea que suceda en mi cuerpo, mi interior y mi alma cambian, se rejuvenecen, ¿sí? Esto es un discernimiento para uno poder establecer esas estrategias tan profundas, para uno dejarse de sostener en lo que no sirve, ¿sí? Porque si uno se sostiene, no, que es que mi hermana siempre, es que me toca con ella, ¿por qué le toca? Suéltela, déjela vivir a ella, como se le dé la voluntad. Pero usted viva como ha querido en unos principios. Por eso lo establece Moisés. Es que Moisés tiene la unción de la plenitud, de la eternidad, de la victoria, de la pasión. Si usted no tiene eso, pues nunca va a actuar hacia sí mismo. Siempre va a tener quien lo acose, quien lo lleve, que me tocó, qué tal, mi vida triste, culpable, ay, y por dentro lleno de una cantidad de cosas como es la grosura. Y a uno le gusta mucho la
A mí me gusta mucho el gordito, ¿para qué voy a decir que no? O sea, es espectacular. Pero es eso, o sea, es que Levítico es un libro extraordinario, de verdad que sí. Yo le agradezco al Señor que nos dé ese discernimiento, esa reflexión, y espero que podamos sacar en lo profundo cada una de esas estrategias para poderlas llevar a plenitud. Como pudieron hacer un código penal, pues nosotros podríamos hacer un código para nosotros realmente de ser unas personas transparentes, honestas, con uno mismo, con nadie más, o sea, con uno mismo es suficiente. Es una reflexión. Muchas gracias, Amelie, porque digamos que en ese contexto de lo que plantea Amelita, fíjese que el libro cobra otro sentido. Yo pensaba ahora mientras leíamos que, por ejemplo, el Padre establece 4 tipos de ofrendas, ¿cierto? La primera es el holocausto y la caracteriza y dice para qué sirve. Y dice que tiene que ser, mira lo interesante, tiene que ser digamos, de la manada tengo que buscar un varón, tiene que ser macho. No puede ser hembra para el holocausto, es macho. ¿Sí? Porque la cabeza es el varón. Para los demás ya puede ser o hembra o puede ser macho. Sí, cada uno, lo vegetal tiene una cosa, para la ofrenda de paz tiene otra, y para lo que uno comete por hierro, tiene otro tipo de relación. Entonces estamos entrando, por ejemplo, en un mes, en el mes de Nisan, en el mes de Aviv, que es el mes de libertad, ¿cierto? Hoy cuando Amelita dice, si buscamos estrategias reales, la primera libertad que yo necesito es la de mí mismo, la mía. ¿Cierto? Si yo soy libre en mí mismo, pues yo puedo hacer cosas importantes, tanto para mí como para los otros. Buscar esas estrategias y encontrarse uno con uno mismo, creo que es una esencia profunda, porque cuando hablan del lugar donde uno se comunica con el Padre, pues dicen que lo que rodea ese lugar es tinieblas, pero que mi luz es tan potente porque viene de Él, que cuando eso sale del corazón yo puedo ingresar a ese lugar. Y es lo que ahí entendí, Marlencita, la palabra que el Señor nos entregó hace más de 10 años a los varones de la casa, en el Salmo 18, verso 6, que es cuando dice, y en mi angustia invoqué a Yuhei, bajé y clamé a Melohei, y él oyó mi voz desde su santo templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y dijo que era exclusivo para los varones de la casa. Y entonces cuando hoy Amelita plantea esto, uno como varón tiene que buscar una estrategia puntual y particular en estas relaciones, ¿cierto? Cuando nosotros somos los que bajamos el amor, los que traemos la cobertura, o sea, hay unas acciones que yo tengo que verme de dago con dago de qué es lo que me impide asumir, por ejemplo, esa condición. ¿Sí? ¿A qué le huyo yo de ser varón? ¿A qué le huyo yo de hacer esas acciones? ¿Cierto? Porque siempre ha sido más fácil para mí mantenerme en otro espacio de comodidad, ¿sí? Pero cuando estamos en este trabajo, ya avanzamos hacia cosas decisivas en mí, de libertad para mi vida, porque ya vamos a entrar en un espacio de comunidad. Y si en comunidad yo no hago mi acción individual, no va a ser fácil para la comunidad hacerlo, menos si yo tengo una función de liderazgo como la de Moisés en la casa. Entonces ya uno empieza a entender cosas que son mucho más profundas y que no tienen que ver ni con la obligación, ni con la responsabilidad, ni con el compromiso, sino que tienen que ver con lo que yo soy. Y la única plenitud para mi vida es cuando yo vivo quien lo que soy. Si yo sigo viviendo en un estado de fingimiento o en un estado que no es el mío, pues yo simplemente voy a vivir engañado conmigo mismo y ese engaño me agrada mucho. Y es como esa última parte de hoy que dice, usted sabe que sabe, pero no quiere reconocer eso. Entonces, ¿cómo lo logro desenmascarar? Pastor, por favor, o a Marlencita, que estaban listas para avanzar. No, apóstoles, que anoche en el Shabbat yo les decía a ellos que pues, y lo que dije hoy, Levítico para mí no ha sido fácil, porque yo no le encontraba lo que yo últimamente he venido encontrando, es la relación con mi interior para ir trabajando. No lograba. Sí, pues la explicación de todo esto, pero ¿qué
algo puntual para mí en mi interior. Y pues gracias a la explicación del apóstol, sí, de la maestra que ahorita pues nos da me da muchas luces para el trabajo, y sobre todo cuando yo decía aquí que lo penal, entonces yo iba obviamente a muchos principios, y yo veo en mi crianza varias cosas en mi cultura que he ido revisando. Y bueno, yo tengo sí unos revueltos de la culpa con el remordimiento, y en eso me enlazo con muchas relaciones que totalmente no he podido desprender para llegar a ser yo y verme sola yo, respirando yo, y sentirme sola, sola no en el sentido de querer estar sola, sino verme sola. Pero hoy yo veo este principio de la cábala de la responsabilidad, lo veo en Levítico para mi vida. O sea, ya sin el juzgamiento, sino como una oportunidad. ¿Sí? No, lo que hablábamos al inicio, que el miedo del infierno, el miedo del castigo, el miedo de... Porque yo veo que en las relaciones de la tierra, aunque como hizo la maestra Amelia, aquí es para mí y el Padre, al hacerlo cada uno de nosotros va a mejorar las relaciones. Por ejemplo, en los padres, está un libro espectacular para crianza de los padres, porque finalmente ellos son los que aquí en Malhut nos van a enseñar eso del premio castigo, comportarme bien, y cómo es que sí, y cómo es que no, porque es que esa es la lucha del ser humano. ¿Me porto bien para qué? ¿Qué es lo que hago? ¿Para quedar bien con quién? ¿Para qué? El castigo con Dios. ¿Dios dónde está? Dios no lo puedo ver en el otro, porque eso ya fue una separación que habíamos hecho, que ahorita estamos tratando de verla. Esa es la primera separación que yo veía antes. Y después me enseñan todas esas cosas de la culpa, premio, castigo, porque pues los papás también tienen esa cultura. Yo pienso que también este libro para los padres, cuando yo ya remedie, o sea, cuando yo ya tenga este principio de responsabilidad mía, real, ante el Padre, por mis actuaciones, porque aquí son las actuaciones que se supone que tienen una consecuencia de rectificación. Sí, está en Levítico, esto es rectificatorio. Entonces, esa oportunidad que Él me da como padre, no para decirme como hacemos aquí, ay juecito, sí, ya hoy nos reconciliamos y a los 3 días volvemos a caer en lo mismo. Puede ser que vuelva a caer en lo mismo, pero en el Padre yo voy disminuyendo eso. Si tengo la conciencia de que exacto, que ya tengo la conciencia que me estoy haciendo daño de paso, porque yo no sé, es que se confluyen hartas cosas, porque aquí se confluye también el autoestima, el que lo importante es no hacerme daño, es encontrar mi valor y no hacerme daño. Pecar es hacerme daño. Sentir envidia, egoísmo, rabia, enojo es maltratarme y hacerme daño. O sea, todo me lleva allá. Entonces, y hacer estos actos con el Padre, o sea, la revisión que yo me hago diario con el Padre, me sirve para ir mejorando. Puede ser que vuelva y caiga, pero sé que ese Padre siempre me va a estar esperando, no para alcahuetearme, sino para ayudarme. Lo que pasa en la tierra, que a veces yo me burlo de mis padres porque, ay, eso mañana se lo olvida y ya volvemos a hacer lo mismo, y se me refuerzan las conductas en rebeldía o que sean repetitivas. Sí, más o menos es lo que estoy, me hago entender. De pronto estoy en un revuelto porque la verdad hasta ahorita estoy teniendo claridad. Yo le venía pidiendo al Padre, y esta mañana también, dame claridad sobre Levítico para mi vida. O sea, yo quiero tener una estrategia para trabajar Levítico, porque yo dije, por algo será que no me entra. Pues parte de mi religiosidad, bueno, de todos los pensamientos y de todo esto, pero y verdad que Levítico es fantástico respecto a eso. Y la libertad que le da a uno es que finalmente con él es que con quien tengo que arreglar las cosas, o sea, chao.
Bueno, uy, este sí suena duro. Bueno, recogiendo todo lo que se ha dicho de Levítico, yo quiero referirme. Sí, sigue, no, está bien, Alcirita. No, sí, está bien, Alcirita, está bien, no hay ningún problema, yo no tengo ni Es que nada, yo he ustedes trabajado se la cogen humildad. palabra y Ave María. Bueno, de Levítico, es que me preguntaba yo que es muy tangible en esa época coger, matar, tocar, hacer y cumplir lo que el Padre había mandado hacer a Moisés, ¿cierto? Pero yo siento que esto es un manual, como una base para la vida eterna, ¿no? Para toda la vida de uno. Y esta base la podemos ir modificando, pero entonces, como ustedes hablaban, dentro de uno, ¿cierto? Es para cada quien. Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo derramo sangre? Decía Amelia, derrama sangre. Me imagino que es perdonando, o no entiendo. O sea, derrama sangre para que yo me limpie, o sea, derramar sangre dentro de mí. No entiendo cómo derramo sangre. Y la otra que decía Daguito es que decía que el varón tenía que, pues sí, que lleva un macho, que el macho es más importante, más, bueno. Ok, pero como está dentro de mí y según el árbol de la vida, yo soy varón y hembra, entonces también lo puedo ver coger mi macho dentro de mí, mi masculino. Es que ya aquí el tema de género pasa a un segundo plano y lo que vemos es la energía, la parte de defensa del árbol de la vida que es expansiva y pero nosotros estamos. Exacto, entonces sí podemos, porque si se queda uno en lo tranquilo, no, es el varón el que tiene que, y es el macho el que va a hacer eso. No, pero esto va a cada persona, cada uno de nosotros, cómo podamos trabajar, derramar la sangre, pedir perdón, todas estas cosas. Que le ayuda a uno mucho a deconstruir el arrepentimiento, lo que nosotros aprendimos por arrepentimiento, o sea, era algo como mucho más exterior, no era intrínseco, era como de momentos. Ay, ¿qué importa que volvamos a pecar porque eso se reza otra vez? Porque esa era nuestra cultura, como miedo pero no miedo, o sea, había un miedo pero uno pecaba. Era como cuando le decían a uno, las relaciones sexuales antes del matrimonio, sí, y uno con temor pero lo hacía, sí. Finalmente lo hacía, o sea, exactamente, pero estaba esa vaina y después, ay fue pucha, ¿sí? Pero igual se hacía, pero no entendía uno en los principios, ya cuando uno entiende por qué es que esas relaciones se deben dar en el matrimonio, ya es un gusto esperar, sino un gusto, un anhelo esperar para ese gran disfrute y para esas grandes consecuencias que vienen de la espera. Entonces ya eso, o sea, todo eso que hemos ido cambiando, pero sí, porque con el arrepentimiento tenemos también muchos problemas en el concepto y en el corazón. Muchas gracias, joven. Bueno, Alcirita, en lo que, digamos, he discernido con el Señor, lógicamente, la sangre, digamos que es algo muy grande, ¿cierto? Y se refiere cuando Él dice, pon sobre el animal, pon tu mano en la cabeza de Él, ¿cierto? La sangre se refiere a aquellos pensamientos que para mí son fundamentales y no me han permitido poder entrar a mí misma. ¿Por qué? Porque uno hace, cuando, bueno, ya después de que viene todo esto de Levítico y Deuteronomio, viene, ¿cierto?,
digamos, la posesión de la tierra a través de Josué, y Josué lo primero que el Señor le hace es derribar toda una fortaleza que se construyó dando 7 vueltas, ¿cierto? Y se refiere a nosotros mismos. Es eso, yo tengo un pensamiento de mí misma, ¿sí? Entro con el Señor a estudiar la Torá, a todo esto, y ese pensamiento no me deja a mí ni verla a su merced, ni creer que su merced pueda ser la líder y yo puedo sentarme perfectamente con mi hermana y decir, no, es Alcira, no, ni qué tal, no, ¿qué me sirve a mí eso? O sea, ¿cierto? Entonces digo, sí, Señor, perdóname, mira, yo no quiero de lo Alcira, no sé qué, perdóname, por favor, hago mi ticún, me acerco. Eso no sirve. ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿por qué yo, yo, Amelia, lo tiene dentro? ¿Por qué te sirve de alimento el criticar a Alcira? O sea, es lo que tengo que buscar adentro. No es que el Señor me pida, sí, lógicamente, sí, pero yo vuelvo a hacerlo, yo vuelvo y caigo en el círculo, ya no con Alcira, sino con Danilo, por ejemplo, con el apóstol, con el que sea. ¿Por qué? Porque es lo que me sustenta para poder hacer lo que yo quiero en mi voluntad. Eso no es que me ofenda. Ay, no, ay, terrible, ay, no, sí, yo, ay, Señor, sí, pequé mentirosa. Cuando usted no entra dentro de sí, porque usted se está alimentando de ello, ¿la sangre qué hace? ¿Qué hace la sangre? La sangre se constituye cuando uno tiene un bebé. ¿Qué hace la sangre? ¿Alimenta al bebé? Es un alimento. ¿Sí me entiende? Yo tengo que entrar a mí, dentro de mí, por eso es derramar, quitar, matar ese pensamiento, matarlo, o sea, desangrarlo, porque es la única manera que yo puedo entender que no es bueno para mí hablar de Alcira. Mientras tanto no lo voy a entender, o hablar de Amparo, o hablar del otro, siempre voy a caer en lo mismo. Y voy, ay, Señor, perdóname, hago el ticún, Señor, ay, sí, Yom Kippur, hoy es el día de Yom Kippur, anoto y todo. Mentirosa, usted sigue porque cae en lo mismo. Levítico me enseña, o sea, y me dice, no, Amelia, o sea, si caes en lo mismo y lo mismo es algo que tú alimentas, te sustentas para no entender que no debes tenerlo. Porque ¿qué debe hacer? Amar a Alcira, porque yo, Yuhei Bajei, la escogí como líder de la casa. Es lo único. O sea, Alcira no tiene que ser no sé qué, no me tiene que... No, simplemente la escogí. Es llamada para monte, es decir, tú no puedes tomar de Alcira para poder sostener y hacer lo que se te da la gana en la vida y venir aquí con arrepentimientos que no sirven. Eso es lo que he entendido con el Señor, en Levítico. Chamelik. Bueno, entonces, referente al Levítico, voy a referirme, además de ya todo lo que han dicho, voy a referirme a lo que dice el Zohar respecto al libro de Levítico. El Zohar comienza haciéndonos recordándonos un principio que es fundamental para entender este libro de Levítico, que como decía Leni, no es fácil, no es de los más agradables para nosotros porque no lo entendíamos. Pero si nosotros comenzamos con a entender este principio que en alguna vez lo habíamos explicado, que se relaciona mucho, que es el principio espiritual llamado el despertar de arriba y el despertar de abajo, y Toreluta de Letata y Toreluta de la Ela. Recuerdan que en alguna vez lo habíamos mencionado. Eso significa la relación dinámica que hay entre la acción humana y el plano espiritual. Entonces, así como todo lo que yo hago aquí en el plano físico, ¿cierto? Si yo duermo aquí en el plano físico, hay en el plano espiritual también estoy dormido. Si despierto aquí en el plano físico, el plano espiritual también se despierta. Entonces hay una relación directa
en todo lo que nosotros hacemos. Y ese sería el primer concepto que tendríamos que considerar para leer Levítico. El despertar inferior abre canales que permiten el despertar superior. Todo lo que yo hago aquí también puedo despertar espiritualmente. Lo que hago físicamente también despierta mi espíritu. Ese sería el primer principio. Luego iríamos directamente a lo que dice la Torá, porque es que hay una cosa bien interesante aquí en el capítulo 1 de las ofrendas. Ya Daguito se refería a que las ofrendas quiere decir acercamiento, ¿cierto? De Kareb, que ayer hablábamos del término Kareb, viene Corbán, viene de la raíz de Kareb, que quiere decir acercamiento, acercar. El concepto de ofrenda pertenece a la categoría espiritual llamada Hog. ¿Recuerdan que lo habíamos dicho en algún momento? ¿Qué es Hog? Hog son leyes, son decretos cuya lógica completa trasciende la comprensión intelectual. Nosotros no entendemos eso. El ser humano no entiende fácilmente esto. El sacrificio animal se describe como un tipo de mandamiento cuya profundidad espiritual supera la capacidad de explicación racional. Que el Señor nos mande a hacer unos sacrificios de animales, el ser humano los hace, y los hace sin entender en la profundidad de lo que eso significa, porque no estamos en la capacidad de hacerlo. Entonces dice que ese proceso se desarrollaba dentro de un marco de conciencia. Es decir, lo primero, para yo hacer un sacrificio, presentar un sacrificio, tengo que ser consciente que, aunque no, el término no sería exacto, pequé, pero para nosotros es eso, es decir, me desequilibré, transgredí, ¿cierto? Hay un desequilibrio en mí. Cuando yo soy consciente de que tengo ese desequilibrio, de que transgredí una norma, transgredí un mandamiento, ofendí al Padre, ofendí a mis hermanos, cuando yo soy consciente de eso, presento la ofrenda. Era lo que el Señor decía, presenten la ofrenda. Ahora, ¿por qué Él decía que presentar una ofrenda de animal? El sacrificio era un acto destinado a generar cercanía entre la persona y la dimensión espiritual, la dimensión de la divinidad. Entonces, ese ritual del sacrificio producía un impacto emocional en la persona que le permitía confrontar su error y asumir la responsabilidad y abrir un proceso de corrección interior. Ese realmente es el propósito del Corbán, del sacrificio. Ahora, ¿por qué un animal? ¿Cuál es la relación del animal? Recuerden el concepto de nefesh. El concepto de nefesh, que es alma vital, alma biológica mía, describe el nivel de vida que está presente en los seres humanos y en los animales. ¿Recuerdan? Cuando yo hablo de nefesh, por eso el animal tenía que ser de mi propiedad, ¿cierto? Porque y la persona misma tenía que ir y sacrificarlo, como decía Daguito, no era el sacerdote el que lo sacrificaba, sino que estaba representando mi nefesh, ese animal. O sea, yo me identifico, mi nefesh se identifica con ese nefesh que está ahí en el animal. Entonces, el nefesh humano posee una conexión natural con el nefesh del mundo animal, ya que ambos comparten la dimensión vital de la vida. Y en el ritual de sacrificio, las vísceras del animal ocupaban un lugar central. Las vísceras representaban la sede de los impulsos vitales y de la energía biológica. Cuando las vísceras del animal eran ofrecidas en el fuego, en el altar, dentro del contexto de conciencia espiritual, se generaba un proceso de rectificación, de tikkun, relacionado con el nivel del nefesh humano. El nefesh del animal ofrecido en el ritual producía un efecto simbólico y espiritual sobre el nefesh de la persona. En ningún caso era un canje, en ningún caso era una transferencia, en ningún caso el animal me reemplaza, o sea, yo lo ofrecía para que reemplazara o pagar mi pena, ¿cierto? El proceso consistía
no consistía en transferir la culpa del ser humano al animal. El pecado no se traslada a otro ser. El ritual generaba un proceso de conciencia y transformación interior. Y en ese contexto se produce, pero el tema es que era consciente, ¿cierto? Cuando yo realmente, lo que nosotros llamamos arrepentimiento, cuando yo acepto que me equivoqué, que transgredí, que eso, presento mi ofrenda. Hoy en día que no presentamos, no tenemos templo, no hacemos rituales con animales, ¿cuál es el proceso para hacerlo? La palabra, mi boca. Mi boca es, yo soy el Mishkan, mi cuerpo es el Mishkan, mi cuerpo es el altar, el templo. Cuando yo pronuncio, cuando yo hablo, ¿cierto? Con arrepentimiento, con conciencia. Por eso ellos en el Zohar se dice algo bien bonito. Es que no importa, o sea, todos nos equivocamos, todos transgredimos, pero lo importante, lo decía el rabino de alguna manera, lo bonito es pecar con conciencia. Porque cuando eso es con altura, es con gourmet, lo decía él, ¿cierto? Cuando yo tengo la conciencia, porque más fácil puedo yo reparar ese daño. Ahora, en cuanto a los daños, decían ellos, cuando uno transgrede, por ejemplo, cuando uno roba algo, no iban a donde el Cohen y le decían cuántos salmos tengo que orar o cuántos Padre Nuestros en otras ocasiones tengo que hacerlo. No, lo primero que tiene que hacer es reparar lo que uno hizo. Si robó, repare. Y después sí, lo demás. Entonces, no era que se pudiera saltar, ¿cierto? O que Dios le reciba a uno solamente en las oraciones, los salmos, y no reparar el daño causado. Siempre el daño se causaba, y dése cuenta que ahí dice proporcionalmente cómo se causaba el daño, también había que reparar el daño. Si era con un animal, repare el animal. Si era, dependiendo del valor que tenga para la persona la transgresión, así mismo había que hacer la reparación. A veces no era con el 100% de la reparación, sino con el 200, el 300, el 500% del valor del daño, dependiendo de la transgresión. Eso en cuanto a en cuanto al Corbán, que a mí sí me parece que hay que tener mucha claridad en cuanto al ritual, que parece ser hasta hoy en día diría uno hasta feo, ¿no? Sacrificarlo, las vísceras, la sangre, todas esas cosas, pero todo eso lo que tienen son una enseñanza profunda de lo que, como decía el Sirita, hoy lo hacemos de otra manera. Hoy lo hacemos, pero están esos elementos, que allá eran simbólicos, ¿cierto? Allá eran literales, pero hoy en día son simbólicos para nosotros, porque el altar somos nosotros, somos nuestro propio Mishkan. Y lo venimos diciendo desde el libro anterior, desde Shemot, ¿cierto? Cuando el Señor describe el Mishkan. Y aquí ya todos estos actos que comenzamos a desarrollar son para hacer rectificaciones. Realmente el sacrificio es tikkun. Eso también tenemos que tenerlo claro. Los sacrificios son tikkunim. Cada vez que uno hace un sacrificio está haciendo una reparación, un tikkun. ¿Qué sería eso? No sé si hay alguna otra pregunta. En cuanto al animal, es que mire lo interesante que era lo que planteábamos y lo que hablaba Melita y estábamos comentando. Lo primero que hacía la persona era poner las manos sobre la cabeza del animal, ¿cierto? Y el pensamiento es un elemento, pues, del alma, abstracto, que no lo reconoce uno tan fácil. Porque es que cuando uno mira una acción tiene que buscar el origen en un pensamiento, que ya la acción simplemente es como la ejecución de eso que en mi interior yo he venido mecanizando, reproduciendo y lo actúo. Pero luego tenía que degollar el animal y luego tenía que abrirlo, o sea, yo iba como de lo abstracto a lo tangible y cuando yo voy hacia adentro empiezo a verme a mí mismo por dentro, o sea, la grosura que está en mi hígado, la grosura que está en mis riñones y en todo lo que hemos hecho del árbol de la vida, que hemos organizado el árbol de la vida con los órganos del cuerpo. Fíjese que cada órgano recibe ciertas cosas, pero el hígado, ¿cierto? Los intestinos están entre Nexat, Hod
ahí está, y está todo ese mundo emocional mío, que es cuando yo siento dolor, lo primero que se me comprime es el estómago, ¿cierto? El hígado empieza a afectarse, y eso que uno ve que es, cuando miramos, por ejemplo, eso que Armonia hablaba de cómo hablarle a los órganos, y lo decía Elizabeth con el dolor de su rodilla, a uno eso le parece como y hollywoodesco, como raro, pero lo que pasa es que yo he hecho esa construcción sobre mis órganos a partir de estas acciones de mi vida. O sea, yo he afectado mi hígado con la ira, he afectado mi estómago con lo que no puedo procesar, he afectado mi intestino con lo que no puedo retener, y todos esos actos emocionales que yo voy ejecutando, si yo los logro entender desde esta dimensión del Levítico, a la única persona que le hacen daño es a mí mismo. Si yo me molesto con el pastor, ¿a quién recibe esa afección? Yo. El pastor va a seguir su vida, puede que mi energía lo vincule, lo afecte. Entonces, por ejemplo, en esa vitalidad del Nefesh, que como ya lo ha repetido varias veces el pastor, es mi energía vital, es lo que me mantiene en pie cada día. Si yo la afecto y no la reparo, pues simplemente voy a tener una condición física que va a afectar mi cuerpo. Entonces el Padre estaba diciéndonos, en esa cercanía con Él, Él nos quiere como nos diseñamos con Él, pero para nosotros eso no es fácil. Y llegar a este nivel de techubá, porque a nosotros nos enseñaron que el arrepentimiento siempre era, como lo decía Marlencita, externo. Señor, perdóname porque yo hice mal, pero nunca iba al interior de mi ser para entender por qué eso que yo hacía era tan importante para mi vida, ¿cierto? Hay personas que pueden robar, ¿cierto? Y no son conscientes de eso. Se dicen, pero, por ejemplo, yo puedo transgredir las normas, ¿cierto? O sea, yo digo, pero esa norma, por ejemplo, si yo la transgredo, por ejemplo, llegar tarde a mi trabajo, y voy a poner un ejemplo que para mí es complejo, porque el colegio, por ejemplo, la persona que hoy está coordinando es una persona supremamente humana, y él dice, a mí no me da explicaciones de por qué llega tarde. Yo entiendo que usted puede tener alguna causa justificada para ello. Entonces, la gente ya ni siquiera tiene el mínimo atisbo porque ya no marcamos tarjeta, ya no firmamos nada. Entonces la gente hace como considera. Pero yo digo, si en mí hay un mínimo al interior que dice, ojo, es que esto es parte de una norma de mi trabajo, es una acción que no depende de alguien que me controle, sino que yo debo ejecutarla por mi ser, ¿cierto? Pues todo el mundo respetaría y no tendríamos que tener algo para marcar una tarjeta. Pero esas pequeñas acciones, que son las más difíciles de cambiar, son las que nos complejizan mucho más la vida. Por ejemplo, yo nunca reconozco mis palabras, o sea, yo a veces no alcanzo a mirar y a leer el impacto de lo que yo hablo, ¿cierto? La manera como me dirijo a otro, las palabras que uso en ese momento, y yo lo hago todos los días en mi salón de clase, o sea, hay momentos en que eso se sube tanto a la cabeza que después yo digo, no, la palabra que yo utilicé hoy no era la mejor. Y yo como reparo eso, por ejemplo, con una persona, con una niña. A veces yo le he llamado y le he dicho, perdóname porque ayer en mi clase yo utilicé una mala palabra que no era. No, profe, eso no fue nada. Antes es que usted estaba molesto con toda la razón. No, pero yo sí lo hice mal. Entonces, esas cosas que son tan pequeñas aquí van a los detalles. Tú decías ahora, por ejemplo, no solo había que reparar al otro si yo le quitaba algo, sino que tenía que aumentar la quinta parte del valor, ¿cierto? Como compensación por lo que el otro, yo lo afecté. Y fíjense que nosotros tenemos un dicho en Colombia que es curioso. Dice, cuando las normas se ponen con plata, todo el mundo las cumple. Por ejemplo, máximo 50 kilómetros por hora por la carrera 30. Yo he hecho el ejercicio, usted baja el puente de la 45 y pasa la 26 que hay 3 cámaras y todos los vehículos ya vamos a menos de 50 kilómetros por hora. Nadie pita, nadie le afana al otro, sino que todo y salimos de ahí, pasamos la calle 13, 60, 70 kilómetros por hora, y la gente dice, no, es que ahí ya no hay cámaras, ahí ya podemos ir porque yo voy de afán. Entonces yo a veces hago una reflexión frente a eso y yo digo, bueno, pero sigue marcado el piso, vea, máximo 50. Así somos nosotros con el Padre. Entonces uno le dice al Padre, no, es que eso fue un pedacito ahí, pero ¿cómo entrar uno allá? O sea, ese es el ejercicio de Teshuvá.
que es cómo me reconcilio con el Padre a esa dimensión, a la dimensión de lo que soy. Por ejemplo, no puedo mentir porque es que hago parte de, o sea, son cosas que para uno, de verdad que este libro y esto que hemos venido haciendo este año, por ejemplo, saliendo de Shemot, con lo de Malhut, a mí me ha impactado mucho, porque mis pensamientos ya no solo me vinculan a mí, vinculan a otros. Si yo quiero realmente que eso de Hechos 2:44 al 47 sea real, o sea, ahí hay otra acción que tengo que ejecutar. Entonces ahora que tú hablabas, por ejemplo, frente al Nefesh, claro, tú llevabas el animal, ¿cierto? Porque es esa relación de vitalidad, de fuerza, ahí no podías llevar la harina, ¿cierto? Aunque era una ofrenda vegetal, y se repara también el mundo vegetal, como se repara el mundo mineral, como se repara el mundo del alma. Es un tema muy, muy valioso, que a veces uno dice, no, pero ¿qué tiene que ver con que yo desperdicie comida? ¿Cierto? ¿Cierto? Si yo tengo, si yo puedo, o sea, si eso se desperdició, botémoslo. Pero es que estamos reparando cada elemento que está en la naturaleza y que hace parte de una relación conmigo. Pero dése cuenta, Daguito, que básicamente Levítico, en el caso del corbán de los animales, con los animales, se refiere y hace un énfasis en las vísceras. En las vísceras. ¿Qué son las vísceras? ¿Cierto? Obviamente la parte más emocional, o sea, de Gesed hacia abajo, o sea, las 6 sefirot inferiores, pero cuando se refiere a las vísceras, y también si lo relacionamos con el principio del despertar de arriba y el despertar de abajo, un ejemplo sería, si yo tengo un mal genio, por ejemplo, con alguien, tengo contigo, ¿cierto? Una conversación de esas en que, una sola conversación fuerte, donde el corazón de uno empieza paca, taca, 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 como si hubiera corrido 30 millas, ¿cierto? ¿O sí? Y sin haberme movido, y el corazón, eso está afectando mi órgano, en ese caso mi corazón espiritual, se afecta, ¿sí me entiende? O se está afectando mi hígado espiritualmente, se afectó con esa discusión, con esa, sí, porque las emociones hacen eso. Ahora, ¿cómo puedo yo reparar eso? ¿De qué manera se reparan? Por ejemplo, que puedo llegar a un nivel, por ejemplo, de fortalecer en una meditación, por ejemplo, en la oración. Puede que yo tenga un nivel también de revolución de mi corazón, de mi hígado, de mis emociones, pero con una intención de elevación, de reparación. Y eso también trasciende en mi ser espiritual. Mi ser espiritual también proporcionalmente, lo que sucede abajo sucede arriba, individualmente. Eso es cábala. Herramientas. Otra cosa, para el corbán concluye siempre que se hace un sacrificio. Recuerdan, dice la Torá que iban donde el Cohen, y el Cohen generalmente es con música que se sella, digamos, ese sacrificio, ese corbán, se sella con música. Pero la enseñanza es que es la alegría. La alegría es la que sella el sacrificio. Y dice aquí que el sello final de la alegría en todo trabajo espiritual. Dice que se sellaba, ¿por qué? Porque la estructura espiritual del universo se organiza con las dos fuerzas, ¿cierto? Y dice de una manera tan bonita que lo que se hacía era unir las dos columnas, que se besen. Él utilizaba el término para que las dos columnas se besaran, ¿cierto? Se daban un beso cuando hay conciliación, encuentro entre la columna derecha y la columna izquierda, que es lo masculino y lo femenino. Hay un encuentro. Y hay una tradición hebrea muy bonita, dicen los rabinos, la utilizan para algunas cosas muy, muy, muy especiales, que es la del vino. El vino representa Geburá, la fuerza, es el vino. Y entonces ellos hacen un acto, un ritual muy hermoso, llenan una copa de vino al borde y le echan 3 chorritos de agua. El agua representa el Gesed, la bondad.
y la copa llena le echan 3 chorritos, 1, 2 y 3 chorritos de agua, de tal manera que cuando se le echa esa, se derrama. ¿Sí? Porque como la copa está llena al borde, entonces al echar 3 chorritos de agua, entonces ahí está esa mezcla, esa unión de Gesed y Geburá, y se derrama. Es un acto muy, muy, muy hermoso con el vino que enseñan los rabinos, que eso tiene un significado espiritual muy, muy, muy bonito. En algún momento de pronto lo estudiamos un poquito más. Por ahora dejemos hasta ahí. Muchas gracias. Ay, ¿qué tal si vamos con el Shema? Jacopo preparado. Vincula absolutamente todo, porque miren, el mundo inanimado, o sea, él trabajó los 5 niveles de la existencia física. Está el mundo mineral o inanimado y se utilizaba la sal. En todo lo que dicen acá, la sal es un elemento fundamental, que tiene una connotación obviamente espiritual. En el mundo vegetal se utilizaba el aceite, se utilizaba el vino. En el mundo animal, pues los animales que ya se describieron. En el reino articulado, que era lo que decía el pastor, el ser humano posee un elemento fundamental que es el habla. Y por eso las oraciones siempre tienen que ser audibles. El habla, ¿sí? Esa confesión, ese hablar, es lo que nos permite a nosotros hoy hacer esas reparaciones, ¿cierto? Por eso es tan difícil comunicarnos, por eso es tan difícil ir al otro, por eso a veces nos cuesta relacionarnos con el otro a través de la comunicación. Hoy tenemos el habla. Y el último nivel, que era el del alma, pues lo hacía el Cohen, que era reconciliar lo natural con lo espiritual. Pero fíjense que su acción era una acción de vínculo, no era una acción de realizar. O sea, el que hacía absolutamente todo era cada persona que se acercaba al altar. Lo único que hacía él era tomar eso, colocarlo en el altar y que el olor grato subiera al Padre. Entonces, esta ejecución de Levítico es muy hermosa, porque es devolvernos al origen de la creación en Génesis, en Bereshit, para que todo lo creado tuviera sentido y cobrara valor en la relación del hombre con Dios. O sea, no es solamente lo que yo hago, sino los elementos que tengo, las relaciones que me vinculan con ellos y las maneras como yo las acciono. Eso nos parecía como algo muy lindo, porque es todo una naturaleza global. Sí, pastor. Para lo del habla, mire que especialmente la religión católica, pues que yo conozca, empleó o utilizó, o sea, siendo un principio bíblico, pero lo utilizaron de una manera equivocada, digámoslo, que es la confesión. Recuerda que se utilizaba que fuera y se confesaran los pecados ante el sacerdote y eso, para expresar de que bíblicamente sí uno debe expresarlo, pero no ante un otro ser humano, no iban al Cohen a decirle yo esto, no, iban a hacer el ritual y el Cohen solamente era un intermediario pero más que todo para el sello, ¿cierto? Para después sellarlo y para la parte de la alegría. Pero lo traigo a colación en el sentido de que es importante la confesión. Por eso decía que el instrumento que hoy tenemos es nuestra boca para hacer corbán, para hacer nuestros corbanot, nuestras confesiones al Padre, ¿no? Al Padre. Y obviamente, hecho el proceso, cuando uno hace el proceso, se debe sellar con alegría, con alabanza, con música, con alegría. Es la manera siempre de decir, ya mi alma está reconciliada con el Padre y eso le produce alegría al alma. Entre esos procesos está aceptar que cometiste el error primero, ¿no? Porque eso tiene un proceso de aceptar. Claro, luego, primero, no, es que por eso que es que el inicio del corbán, o sea, yo no puedo iniciar un corbán si no soy consciente de que pequé, de que transgredí. Nosotros lo llamamos pecado. Pero para iniciar el corbán, o sea, yo no puedo iniciar un corbán, un sacrificio, si no soy consciente de qué fue lo que hice. Entonces es un acto de conciencia. Por eso decía, y dice la Cábala, que inclusive cuando hoy en día uno transgrede algo, lo hace uno consciente, es más fácil para remediarlo.
¿cierto? Caer conscientemente sí, no quiere decir que uno no volvió a pecar, que uno no volvió a transgredir, no, mientras estemos aquí lo vamos a hacer, pero cada vez con más conciencia, con mayor grado de conciencia. Ese es un ejercicio tan lindo, por ejemplo, como la situación de poder uno comprender quién es uno mismo. Porque cuando yo entiendo quién soy, por ejemplo, a nivel del árbol de la vida, si el corazón no funciona, si el riñón no está, si el hígado no está, pues yo sé que me falta una parte de mi ser. Pero mientras yo no sea consciente de eso, pues simplemente yo creo que eso tiene que funcionar porque sí, y que es una manera propia de. Entonces, mi querido Copo. Jacopo, muy buenos días en Colombia, buenas noches en Italia, son las 6 o las 7 allá, Jacopo, buenos días. A 7. Son las 7. Son las 7, ya tenemos 7 horas de diferencia. 6. Ya es la 1. Ah, es la 1, sí, 6 horas, sí. Yo veía a las 12, allá estaba todavía joven el día. Listo, Jacopo, te escuchamos con el Shema, hijo, muchas gracias. Ma Israel Adonai Eloheinu Adonai Elecha Baruch Shem Kevod Baruchu Tot Olam Vaed. Oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Llamarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantarás. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, 4, 9. Amén. Amén.